Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo, encontrándonos en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en su palabra. En este segundo domingo de Cuaresma, nos vamos a encontrar con dos personajes. Está puesto bajo el signo de dos personajes, que son Abraham y Jesucristo. Abraham es invitado por Dios a abandonar los ídolos, a abandonar la seguridad de la casa paterna, para emprender un camino de migración rumbo a lo desconocido. Y que Dios le promete dar en posesión. Abraham puso toda su confianza en Dios. Abraham se puso en camino hacia la tierra que Dios le prometía y que era totalmente desconocida para él. Jesucristo manifiesta en el monte Tabor a los discípulos la gloria de su divinidad. Una gloria que él llevaba oculta bajo los velos de su humanidad y que él quiso manifestarles justamente en este momento para que pudieran tenerlo en cuenta a la hora de la prueba, a la hora de la pasión. Sabes que en este contexto litúrgico de la Cuaresma, Abraham es el signo de la Cuaresma. Y Jesucristo transfigurado es el signo del final de la Cuaresma, de la Pascua, de la Resurrección. Abraham es el signo de la Cuaresma porque la Cuaresma es una invitación a salir de la propia seguridad, a salir de la propia comodidad, justamente para comenzar un camino nuevo, un camino rumbo a la Pascua, sin que sepamos lo que el Señor nos tiene reservado para entrar en esta Pascua. Jesucristo transfigurado es el signo del final de la Cuaresma, porque la Cuaresma no termina en el Viernes Santo, con la muerte del Señor, ni tampoco en el Sábado Santo por la mañana, como antes, sino en la celebración de la vigilia del Sábado Santo por la noche, la madre de todas las vigilias, como la llamaba San Agustín. Esa vigilia en la que los cristianos celebramos no la vuelta a la vida, sino esa resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, llena de luz, llena de esplendor y llena de esperanza. Te invito ahora a que escuches esta lectura tomada del libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4, que dice así. El Señor dijo a Abraham: «Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra». Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. El relato de la vocación de Abraham abre las lecturas de este segundo domingo de Cuaresma. Es un relato que viene a manifestar la promesa de Dios que nunca va a abandonar a la humanidad. En Génesis, capítulos del 1 al 11, se repasó de un modo, podríamos decir, sucinto, con alardes literarios casi míticos, todo el misterio de la humanidad en general. Esa humanidad que a poco quiso emprender un camino independiente del Creador. Si debemos reconocer que lo que está descrito allí no puede ser una historia pura, la verdad de todo lo que está ahí en estos relatos es llegar a la situación en la que es necesario de nuevo la mano de Dios para poner toda la obra en armonía, toda su obra creadora en armonía con un proyecto de salvación.
Y es por esto que en Génesis capítulo 12 es tan importante desde el punto de vista de la historia de la salvación. Porque Dios siempre encuentra hombres, siempre encuentra grupos para que su obra pueda seguir teniendo esta categoría de una creación buena, de que le salió bien a Dios. Ya en aquellos capítulos anteriores, Génesis 1 al 11, se pone de manifiesto puntualmente el proyecto de salvación de Dios. Dios nunca puede guardar silencio ante las acciones de los hombres. Pero a lo mejor las cosas ahí se presentan con una cierta mentalidad pesimista. Ahora, en este proyecto salvífico del Creador, va a ser muy concreto, se va a presentar como padre de los creyentes. Y el protagonista va a ser Abraham. Este personaje al que se hace originario de la cuenca de los ríos de la Mesopotamia, la zona de Caldea, donde existía una cultura muy antigua. Y Dios le pide a Abraham que abandone su tierra, que abandone los lazos de siempre, porque Dios quiere comenzar en su vida algo nuevo, algo distinto, algo deslumbrante. No hay que olvidar este detalle. Cuando Dios irrumpe en la vida de una persona es para hacer algo distinto, pero algo mejor. De entre aquellos nombres oscuros, sin ninguna grandeza, que se enumeran en las páginas precedentes del Génesis, de repente surge Abraham. Y con Abraham se pone de manifiesto la virtud del creyente que confía rotundamente en Dios. El creyente que busca una luz nueva. La carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos del 8 al 10, describe de un modo profundo este momento. Se fue a una tierra extraña sin saber dónde iba, pero Dios no falla nunca. Dios pide, pero siempre responde. Abraham tiene que dejar detrás la cultura de los sigurat, esa grandiosidad de los dioses de la Mesopotamia, que no han llenado a pesar de todo la vida de los hombres. Atrás queda Babel, quedan los intereses de los pueblos, de las ciudades, sus confusiones, sus orgullos, porque Dios, un Dios con corazón, le quiere brindar a Él y con Él a toda la humanidad una vida con más sentido. Babilonia es la encarnación de todas las potencias políticas que hicieron derramar sangre y lágrimas a la humanidad. Ese es el símbolo de Babilonia. Y Dios es el Dios creador. Él no quiere eso para la humanidad. Y Abraham tiene que emprender, según este relato, el camino de la fe, el camino de la confianza absoluta en Dios. De esto se trata la fe. Por lo tanto, comienza acá, idílicamente, si queremos, una nueva manera de entender la religión. Entender la religión como una experiencia de confianza en Dios creador y en Dios salvador. Esta es la clave de la fe de Israel. Los dioses babilónicos serían muy cultos, pero nunca quisieron la confianza de los hombres. Lo que quisieron fue someterlos. Acá hay un Dios que se transforma en compañero de camino y que invita a la confianza profunda. Abraham recibe la llamada de Dios que lo invita a salir de su instalación en lo conocido, en lo experimentado. Lo invita a partir hacia horizontes nuevos. Y Abraham partió. Esa disposición de confianza absoluta va a ser el sacrificio auténtico de Isaac. Su corazón fue fiel hasta en la prueba difícil, y ahora entonces se convierte en el prototipo del creyente, en padre de todos aquellos que viven de fe. No son directamente las obras las que merecen ese título, sino el motivo, la raíz de su obrar. Cristo se presenta como hijo y al mismo tiempo como el superador de Abraham.
porque la obediencia de Jesús al Padre hasta la muerte lo manifiesta con toda claridad, porque es claro que el parentesco con Abraham no se refiere a su sangre o a su raza. El parentesco con Abraham se refiere a la actitud interior, y por eso el Zaqueo convertido es también uno de sus hijos. Y en otro sentido, hasta las piedras pueden serlo. Ya no hay judíos, ni griegos, esclavos, ni libres, hombres, mujeres. Dice Gálatas 3, si son de Cristo, ya son descendencia de Abraham, y herederos según la promesa. Te invito a que medites en todo esto con el deseo de estar en la gloria del Señor, de que esa gloria te cubra y te acompañe a lo largo de toda tu vida, de que tu fe se transforme en confianza total. Hacelo con este canto de Fernell Monroy, Escondido en tu gloria. Escondido en tu presencia es lo que quiero de ti. Hallar un refugio en tus entrañas hasta que te veas solo tú. Escondido en tu presencia es lo que quiero de ti. Hallar un refugio en tus entrañas hasta que te veas solo tú. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi escondedero y mi rey. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi alto refugio y mi rey. Escondido en tu presencia es lo que quiero de ti. Hallar un refugio en tus entrañas hasta que te veas solo tú. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi escondedero y mi rey. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi alto refugio y mi rey. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi escondedero y mi rey. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi alto refugio y mi rey. Mi alto refugio y mi rey. Mi alto refugio.
Te invito ahora a que reces conmigo con este Salmo 32, repitiendo esta antífona. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para liberar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. El Señor deshace los planes de las naciones, el Señor frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Estas palabras, Señor, me tranquilizan, como tienen que tranquilizar a todos los que se preocupan por el futuro de la humanidad. Leo los diarios, oigo la radio, veo la televisión y me entero de las noticias que cada día pesan sobre el mundo, los planes de las naciones. Todo es violencia, ambición, guerra, naciones que quieren conquistar a otras, hombres que traman matar hombres. Cada nueva arma en la carrera de armamentos es testigo que exige pensar en esos instrumentos de pensamientos oscuros que tienen los hombres de todo el mundo, esos planes de las naciones para destruirse unas a otras. Hay desconfianza, hay amenazas, chantaje, espionaje. Esa pesadilla internacional de la lucha por el poder en el mundo que amenaza la misma existencia de la humanidad. Y ante esa evidencia brutal de violencia en todo el mundo, Señor, hombres de buena voluntad sienten la frustración de su impotencia. Sienten la inutilidad de sus esfuerzos. Sienten la derrota del sentido común, sienten la desaparición de la cordura a nivel internacional, esos planes de las naciones que traen miseria, que traen destrucción, y que nada ni nadie parece poder parar esta especie de carrera de autodestrucción. Mucho más que la preocupación por el futuro, hoy lo que entristece a los hombres, Señor, es que piensan que la estupidez del hombre lo sobrepasa. Esa incapacidad de entender y de aceptar lo que es bueno para sí. Yo me pregunto, Señor, ¿cuándo va a parar esta locura? Porque acá dice el Señor deshace los planes de las naciones. Y esa es la garantía, esa es la esperanza que me alegra. Que no vas a permitir que la humanidad se destruya a sí misma. Que estos planes de las naciones, en su edición inicial, eran los planes de los reinos vecinos de Israel para destruirlo, y para destruirse unos a otros. Y esos planes fueron desarticulados. La humanidad sigue viva, la historia continúa. Es verdad que en esa historia continúan los planes de las naciones para destruirse unas a otras. Pero también continúa tu vigilancia, Señor. Esa vigilancia que aleja el brazo de la destrucción de la faz de la tierra. Porque el futuro de la humanidad, Señor, en tus manos está a salvo. Porque contra los planes de las naciones
se levantan los planes del Señor. Y ese es el mayor consuelo que el hombre tiene, cuando piensa, cuando se preocupa por su propia raza. No conocemos esos planes, no pedimos que se nos revelen, porque confiamos en aquel que los hizo, y nos basta saber que esos planes existen, porque son los planes de Dios, y que tienen que ser favorables al hombre, que tienen que ser llevados a cabo sin falta. Y esos planes van a proteger a cada nación, van a defender a cada individuo de mil maneras que él no conoce ahora, pero que va a ir descubriendo. Lo va a ir descubriendo con alegría, va a ir descubriendo esa gloria de la salvación final. Yo confío en tu victoria, Señor, que en último lugar, en última instancia, vas a tener la victoria. Y confío en esa victoria del hombre, la victoria de cada nación sobre esos planes de muerte, porque los planes de Dios son el comienzo sobre la tierra de una eternidad dichosa. Esos planes que tenías para Abraham cuando él ni siquiera se lo soñaba. El plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. La historia de la humanidad está en manos de su Creador. Gracias, Señor. Te invito ahora a meditar en todo esto, escuchando este canto de Douglas Fuentes, ¿Cómo negarme? Saben que la Biblia enseña que nuestra respuesta al sin igual amor de Dios y al semejante sacrificio de Cristo debe ser nuestra entrega total. Entregad vuestras vidas como un sacrificio vivo. La pregunta que sobresale es, ¿cómo podemos negarnos? Estuve desnudo, me vestiste tú, ciego, sordo y mudo, me sanaste tú. Dime pues, ¿cómo negarme a darte todo lo que soy? ¿Cómo he de ignorarte hoy si yo sé que me salvaste? Pagaste aquella deuda que debía yo. No tuve padre, me adoptaste tú. Me extravié en la noche oscura, me buscaste tú. Y fuiste mi luz, tú Jesús, mi luz. Oh, dime cómo pues he de negarme a darte todo lo que soy. ¿Cómo he de ignorarte hoy si yo sé que me salvaste? Pagaste aquella deuda que debía yo. Vale la pena repetirlo. Dime pues, ¿cómo negarme a darte todo lo que soy? ¿Cómo he de ignorarte hoy si yo sé
que me salvaste, pagaste aquella deuda que con pecados yo gané. Dime pues, ¿cómo negarme? A darte todo lo que soy. ¿Cómo he de ignorarte hoy si yo sé que me salvaste? Pagaste toda mi deuda. ¿Cómo puedo no darte mi vida? ¿Cómo puedo no darte mi corazón? ¿Cómo puedo no darte mi adoración? ¿Cómo puedo no darte nueva canción? Si tú me sanaste, tú me salvaste. Oh, dime cómo pues, tú me rescataste y me sanaste. ¿Cómo puedo negarte mi corazón si tú me brindaste nueva canción? Oh, dime cómo pues he de negarme, oh Dios, a darte todo lo que soy. ¿Cómo he de ignorarte hoy si yo sé que me salvaste? Oh, pagaste aquella deuda que debía. ¿Cuántos quieren darle gloria a Él? Porque Él pagó nuestra deuda y dio su vida por nosotros. Amén. Te invito ahora a escuchar esta lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10, que dice así: Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad, y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Por Él, destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. El autor de esta carta, San Pablo presuntamente, le recomienda a su discípulo Timoteo que se haga cargo de la misión y de la vocación que ha recibido de parte de Dios. Y esa misión es anunciar el Evangelio. Es un texto hermoso, de un buen discípulo de Pablo, si es que aceptamos con máxima probabilidad que Pablo no lo pudiera escribir. Esa adaptación al pensamiento paulino es impresionante. Esos conceptos como testimonio, fuerza de Dios, ese verbo salvar, llamar, las obras como frente a la gracia. Y todo esto tiene un objetivo. El objetivo es destruir la muerte. El objetivo es ofrecernos la inmortalidad. Y ofrecernos la inmortalidad por medio del Evangelio. Muchas cosas son de Pablo, otras suponen una evolución del pensamiento de Pablo, pero las afirmaciones, todas, son un buen ejemplo de este anuncio, de este querigma cristiano, de aquello que tenemos que proclamarle al mundo. Y esta es la tarea más arriesgada de un hombre comprometido con una comunidad. Y por esto anunciar el Evangelio no es relatar cosas, doctrinas carentes de sentido, cuentitos. Al contrario, es una buena noticia. Y como los hombres necesitan estas buenas noticias para vivir, tenemos que poner de manifiesto que Dios nos ha salvado. Y eso independientemente de nosotros. Justamente porque el plan de Dios, como expresa el autor de esta carta, el plan de Dios es un proyecto de gracia.
Y ese plan tiene un nombre concreto, tiene una historia que puede conocer toda la humanidad. Y se trata de Jesús de Nazaret, del Mesías. Ese Mesías que vino para destruir la muerte, para destruir el pecado, el odio, para darnos una esperanza nueva. El cristianismo se fundamenta en esto, y del mismo modo que Abraham, tenemos que poner en esto toda nuestra confianza, justamente porque la garantía que tenemos es Jesucristo. San Pablo le recuerda a Timoteo que no tiene que avergonzarse del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No tiene que avergonzarse de Pablo, que está prisionero por Jesucristo. En un primer momento la proclamación del Evangelio no estaba rodeada de ningún prestigio. Las autoridades del Imperio Romano solamente lo presentaban como un puro acto subversivo, un acto criminal. Estaban muy lejos todavía los tiempos en el que el martirio pudiera considerarse como un acto de heroísmo. Es lo que pasa con los comienzos de toda actitud profética. El establishment se presenta revestido de toda honorabilidad. Y por eso todo acto que lo ponga en peligro es considerado incluso por los mejores como una locura ingenua o incluso como una especie de intento de socavar el orden o el bienestar de una sociedad bien constituida. Por eso el profetismo de los primeros momentos no está acompañado por el clamor o por el aplauso de una prensa contestataria. Está acompañado por ese silencio sepulcral de los buenos y de los mejores. Podemos decir que se trata de un profetismo inconfesado, inconfesable. Esta era la situación de la comunidad. Y al frente de esta comunidad estaba Timoteo. Por eso se explica que evoque con tanta precisión esos recuerdos, esos consejos que había transmitido su maestro. De este maestro suyo, de Pablo, él recuerda que cuando estuvo en la prisión le decía que no se avergonzara de él, ni del Evangelio, porque él sabía perfectamente en quién había confiado, de quién se había fiado. Pablo murió en la soledad, murió sin el menor aplauso de los hinchas. Pablo murió en ese terrible y maravilloso islote de la fe. Y es lo que le está recordando a su discípulo, que guarde el depósito, que guarde ese testimonio. Y no se trata de un elenco de verdades o de verdades escolásticas, religiosas. Es mucho más. Lo que tiene que guardar Timoteo es la fe en Cristo resucitado. Fe en Cristo resucitado a pesar de la impopularidad de un gesto semejante. Cuando se escribió esta carta, la Iglesia apenas estaba institucionalizada. Pablo ejerce sobre las comunidades que fundó una autoridad muy grande, pero con mucha frecuencia envía discípulos. Y estos discípulos legados tienen plenos poderes sobre las autoridades locales. Están revestidos de una gracia particular mediante la imposición de manos. Y esta última imposición la realizó un colegio de presbíteros, presididos por Pablo seguramente. Lo tenés en 1 Timoteo 4:14. En el pasaje se lee que Pablo no es muy explícito sobre los poderes de Timoteo. Él se limita a insistir sobre un don particular, la fuerza que se le dio para no avergonzarse del Evangelio. Esto es lo que le importa. Pablo no es mucho más claro en otras ocasiones tampoco. Timoteo va a ser el sucesor de Pablo. Está encargado de enseñar. Está encargado de juzgar respecto de algunos problemas. Está encargado de establecer la liturgia y también de reclutar ministros para la iglesia. ¿Habría que ver en Timoteo un obispo? ¿Qué relación exacta existe entre Timoteo y los presbíteros? Parece inútil buscar respuesta a estas cosas o a otros interrogantes que son actuales. Lo único que tenemos que afirmar es que las cartas de Pablo
a Timoteo son el eco de los cambios que se están introduciendo en la iglesia primitiva, justamente en vísperas de la desaparición de los apóstoles, y con vistas a establecer relaciones concretas entre las comunidades y entre las comunidades con su jerarquía. La iglesia se está organizando. Sin embargo, hay dos elementos esenciales que nos permiten en esta carta, fíjate, definir el papel de la jerarquía. El primero es el servicio al Evangelio. O sea, en otras palabras, el miembro de esta jerarquía ejerce una autoridad sobre una comunidad determinada en la medida en que asume la responsabilidad de la proclamación del Evangelio en el mundo. O sea, todo está en función de que sea proclamado el Evangelio para que las personas reciban a Jesús y se salven. Y el segundo aspecto es idéntico. Se trata de prolongar, en cierto modo, la manifestación de la humanidad del hombre Dios. Ese hombre que destruyó la alienación de la muerte, que propuso un acceso inesperado a la vida en plenitud. En otras palabras, el jefe de la comunidad no es solamente el que resulta más capacitado para administrarla, o para presidir la liturgia o la catequesis. El jefe de la comunidad es aquel que está más decidido a servir a la proclamación misionera de la buena nueva de Cristo. Ese Cristo que está hecho Señor de la vida. Por eso la jerarquía no se constituye interiormente, sino primeramente hacia afuera. Toda misión, todo ministerio en la comunidad está en función de que el Evangelio sea proclamado, anunciado, conocido y aceptado entre los hombres, para que se salven recibiendo a Jesús. Te invito a que medites con este canto del Ministerio Elim, Comunión contigo. Qué maravilloso eres, Señor. La gloria y la honra te la mereces tú, oh Dios. Nosotros queremos entrar al lugar santísimo. Queremos tener comunión contigo, Señor. Por favor, ayúdanos. Cambia nuestras vidas, Señor. Te entregamos las áreas difíciles de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Queremos tener comunión contigo. Gracias, Señor. Aleluya. Tú, oh Señor, has tomado mi vida, entrego a ti lo que me atormenta, las áreas de mi alma que no puedo controlar. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, cambia mi vida. Yo solo quiero ser agradable a ti. Mi anhelo es tener comunión contigo. Yo solo quiero ser agradable a ti. Ayúdame, Señor, cambia mi vida. Yo solo quiero ser agradable a ti. Mi anhelo es tener comunión contigo. Yo solo quiero ser agradable a ti. Señor, mi vida entrego a ti, me rindo a ti, en cuerpo, alma y espíritu. Oh Señor, mi anhelo es tener comunión solo contigo. Ayúdame, Señor, cambia mi vida. Yo solo quiero ser agradable a ti. Mi anhelo es tener
agradable a ti. Ayúdame, Señor, cambia mi vida. Yo solo quiero ser agradable a ti. Mi anhelo es tener comunión contigo. Yo solo quiero ser agradable a ti. Mi anhelo es tener comunión contigo. Yo solo quiero ser agradable a ti. Yo solo quiero ser agradable a ti. Sí, Señor, eso es lo que queremos. Queremos agradarte a ti. Te invito ahora a que escuches esta proclamación del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Todos los años, en el segundo domingo de Cuaresma, leemos el relato de la Transfiguración. Por lo tanto, corresponde en este domingo leer el texto de Mateo. Y los pormenores de este relato de Mateo no nos alejaría mucho de su fuente, que es Marcos o Lucas, aunque se permitió alguna autonomía más personal, como la oración, por ejemplo, 2 veces, que es tan importante en el tercer evangelista, o algunos otros pormenores, como cuando Moisés y Elías hablan del Éxodo. Para el evangelista Marcos es el momento de emprender el viaje a Jerusalén, y este es el punto de partida. Lucas, en cambio, quiso adelantar la transfiguración antes de emprender de una forma decisiva el viaje en 9:51, y por lo tanto Mateo es el más dependiente de Marcos a todos los efectos, podríamos decir. O sea que tendríamos que pensar que una experiencia muy intensa vivida por Jesús con algunos de sus discípulos marcó la tradición de toda esta narración. Y el hecho de que esté en este momento, después de la predicación de Jesús en Galilea, esto es importante, ya podríamos decir a las puertas de comenzar ese viaje definitivo a Jerusalén, esto resulta muy elocuente, porque no podemos negar que esta narración está concebida con ese tono apocalíptico del Antiguo Testamento. Esas 2 columnas que aparecen del Antiguo Testamento, que son Moisés y Elías, que son testigos privilegiados de esta experiencia, de este monte, que nosotros lo conocemos como el Monte Tabor, pero no importa cuál es el monte, porque el monte es un hecho simbólico, es un lugar sagrado, es un templo, es el cielo, es el contacto con el cielo, el lugar alto. Y precisamente estos 2 personajes, Moisés y Elías, tuvieron con Dios su experiencia en el monte, en el Sinaí o en el Horeb, que es lo mismo.
Y por lo tanto podemos llegar a percibir algunas claves concretas de lectura a través de estas semejanzas con los personajes. Por una parte están estos personajes para ser testigos de la intimidad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, pero también en su necesidad más humana. Jesús no es un impostor que habla del reino a los hombres sin autoridad. Porque Moisés y Elías están testificando que esto no es así. Ellos conversan con él, pero conversan con él porque ellos le conceden a Jesús ser el testigo definitivo de la revelación. Jesús no es solamente un nuevo Moisés o un nuevo Elías. Él es el Hijo. Y esto lo hace notar la voz que se escucha del cielo. Escúchenlo, no como a Moisés, no como a Elías, sino como al Hijo, al Mesías que tenía que venir. Independientemente de la fisonomía literaria o teológica de este relato, con cartas podríamos decir marcadas por la doctrina sobre Cristo que respira esta narración, uno se puede preguntar, ¿qué significa la transfiguración? Esa transformación luminosa de Jesús delante de sus discípulos que ya están camino a Jerusalén, camino a la pasión. Es como un respiro que se concede Jesús para, diríamos, ponerse en comunicación con lo más profundo de su ser, de su obediencia a Dios. Jesús lee, digamos, su propia historia a la luz de su obediencia a Dios y lo hace con el objetivo de llevar adelante ese plan de salvación para todos los hombres. Jesús no sube al monte de la transfiguración siendo el Hijo de Dios de la alta cristología, sino ese hombre profeta de Galilea que le pregunta a Dios si el camino que emprendió se va a cumplir. Y por eso Lucas pone tanto interés en la oración, porque estas cosas se preguntan y se viven en la oración. Y las respuestas de Dios se escuchan también en la experiencia de la oración. Y de esta manera los dos personajes que se presentan acompañando a esta nube divina, Moisés y Elías, que son representantes cualificados del Antiguo Testamento, están mostrando ahora que es Jesús el que revela a Dios y es el que revela a Dios al mundo. Los discípulos lo acompañan, pero los discípulos no pueden percibir más que una especie de sosiego que les lleva a pedir o a desear plantearse ahí, quedarse, construir tiendas, porque están bien, pero no va más allá. Jesús les hace ver que los hombres están abajo, en la tierra, en la historia, y los invita a bajar, como una especie de vocación. Tienen que acompañar a Jesús. Los discípulos participaron de su gloria y ahora tienen que bajar a contarlo, tienen que recorrer con él el camino a Jerusalén. Porque un día ellos tienen que anunciar la salvación a todos los hombres. Jesús decide bajar de ese monte y le pide a los suyos que lo acompañen, que también bajen. Viene de arriba, viene con la confianza absoluta de que su Dios lo ama, de que ama a los hombres. Pero en Jerusalén no le van a dar autoridad como lo hicieron Moisés y Elías. Porque también un día Moisés tuvo que bajar del Sinaí y se encontró con la realidad de un pueblo que se había fabricado un becerro de oro. Y Elías también descendió del Horeb, 1 Reyes 19. Y cuando Elías descendió del Horeb, sabía que lo perseguirían las huestes de Jezabel, que querían imponer a los dioses cananeos y lo querían matar. Bajó a luchar. Jesús, en el monte, tuvo que aclarar que si su mensaje y su vida eran voluntad de Dios, iba a tener persecución. La voz celestial, por muy apocalíptica que suene, lo deja claro. Es el Hijo. La pregunta es,
¿tenemos o no tenemos que subir al monte de la transfiguración? Y por supuesto que sí, por supuesto que sí. Este es un relato que nos habla de la búsqueda de Dios, que nos habla de la búsqueda de la voluntad de Dios, de la contemplación, de la oración. Esta es una de las razones por las que el relato de la transfiguración figura en la liturgia de Cuaresma. Y sin embargo la enseñanza es palmaria. Lo contemplado tiene que ser llevado a la vida de cada día, de cada hombre. No subimos al monte para quedarnos en el monte. Subimos al monte para contemplar el misterio de Dios y bajar del monte para llevar ese misterio en medio de los hombres. Del mismo modo que Abraham tuvo que dejar su tierra, los discípulos tienen que dejar esa altura infinita del monte para abajarse. Porque ese evangelio que ellos han vivido, ahora lo tienen que anunciar a todos los hombres. Y especialmente a partir de cuando Jesús resucite de entre los muertos. Muy probablemente Jesús vivió y Jesús hizo vivir a los suyos experiencias profundas que se describen así como acá, simbólicamente, pero siempre estuvo muy cerca de las realidades más cotidianas. Y sin embargo esto le valió para ir vislumbrando como profeta que tenía que llegar hasta dar la vida por el reino. Tenemos que subir al monte de la transfiguración, pero subimos al monte para iluminar la vida. Te invito a que lo medites y lo ores con este canto de Edgar Rincón. Yo me rindo a Él.
todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle fiel a mi Dios, quiero serle fiel. Toda la gloria, Señor, para ti. Toda la gloria, Señor.